Del laboratorio, 17 de los 25 pacientes tenían leucocitosis, la eritro elevada, hipopotasemia, hiponatremia y, bueno, es esperable frente a un paciente con diarrea, y la creatinina alterada en 4 pacientes, que son los pacientes que hicieron las formas complicadas. De esto aplicamos los criterios de severidad. Leve a moderada encontramos 15 pacientes y grave 10 pacientes, y de esos pacientes graves, ¿sí?, hicieron formas complicadas, hipotensión, shock, ilio, megancolon tóxico 5 pacientes, y tuvimos una tasa de letalidad de 12%. Una tasa elevada si uno lo compara con la estadística que dan los canadienses, con una cantidad de casos muy importante que ellos tuvieron en la epidemia en Canadá en el 2003, fundamentalmente en la ciudad de Quebec. Ellos tuvieron una tasa de letalidad de 6.9, ¿sí? 7%. Los ingleses, cuando tuvieron su epidemia, fue del 11%, y en toda Europa la tasa de letalidad llegó al 20%. Es decir, quiere decir que nosotros tenemos que empezar a reconocer la enfermedad precozmente y haciéndonos familiar con esta enfermedad, para que nosotros podamos tener recursos terapéuticos y diagnóstico rápido, precoz, para que podamos bajar esta tasa de letalidad que tenemos. ¿Cuál es el tratamiento? Y bueno, uno siempre busca el tratamiento ideal. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Sería cuál es el antibiótico ideal. Y aquel antibiótico ideal es el antibiótico que se puede administrar por vía oral, aquel que se asocia con niveles de concentraciones elevadas en el colon. Nosotros no necesitamos antibióticos que concentren en suero, nosotros necesitamos antibióticos que concentren altamente en colon y que no se absorban, ¿sí? Acá hay la diferencia entre el metronidazol y la vancomicina. El metronidazol se absorbe, parte, cambio la vancomicina se absorbe muy poco, entonces actúa más localmente. Entonces esto es lo que buscamos, absorción parcial o nula. Aquel que preserva la microflora intestinal fisiológica y que se asocia con bajo riesgo de inducción de resistencia, apto para el empleo de infecciones. Para estas cepas que hemos hablado, las cepas hipervirulentas, nosotros desgraciadamente, de estos pacientes que murieron, nosotros no pudimos hacer la detección si estas cepas correspondían a la NAP 1027. Este también es un déficit, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros. Pero bueno, acá tenemos que la vancomicina es un antibiótico que podría llegar a ser casi ideal, porque se absorbe poco y porque no altera tanto la microflora intestinal, pero selecciona enterococos resistentes, que es un problema también para la infección hospitalaria que nosotros padecemos en los hospitales. También tiene que ser un antibiótico poco costoso, que tenga un buen perfil de tolerabilidad, es decir, que no tenga efectos adversos y que sea eficaz para controlar los síntomas y evitar la recurrencia. Bueno, ese antibiótico ideal prácticamente no existe, ¿sí? Hoy la FDA recomienda fundamentalmente la vancomicina, pero también las guías hoy aconsejan que en ese escenario clínico de enfermedad leve y moderada, bueno, usan el metronidazol 500 miligramos 3 veces por día, 10 a 14 días, y en la forma severa, ¿sí?, usan la vancomicina 125 miligramos 4 veces al día durante 10 a 14. Y las formas complicadas, ahí nosotros asociamos estos dos antimicrobianos, la vancomicina 500 miligramos 4 veces al día vía oral, y si no lo podemos hacer también por sonda nasogástrica, y usamos el metronidazol 500 miligramos intravenosa cada 8 horas. Pero el problema nuestro son las recurrencias. Y las tasas de recurrencia varían del 20% después del primer episodio, 45% después de la primera recurrencia y 65% después de 2 o más recurrencias. Y esto es porque todavía no encontramos el tratamiento ideal para evitar esta situación. Si yo tengo la primera recurrencia, la recomendación es usar el antibiótico que yo usé por primera vez. Y en la segunda recurrencia, usar la vancomicina oral o la dosis pulso de vancomicina, que ya se la vamos a decir. La recurrencia
múltiple de colitis pseudomembranosa, hay varios enfoques empíricos que se han recomendado, pero la mayoría no hay datos controlados. El metronidazol no debería ser utilizado durante mucho tiempo. Nosotros hemos visto con el metronidazol no solo la hepatotoxicidad, sino la polineuropatía, por lo cual no es recomendable usarla más de 14 días. Y por eso, en la forma complicada y en la recurrencia, el antibiótico de elección es la vancomicina. Y la vancomicina lo podemos usar en forma de pulso, 125 miligramos 4 veces por día durante el día 14, después 125 miligramos 2 veces por día por 7 días, 125 miligramos una vez por día por 7 días, después pasamos a la misma dosis una vez cada 2 días por 8 días y después la misma dosis, pero cada 3 días durante 15 días. Existe también, aparte del tratamiento antimicrobiano, formas graves que requieren el recurso quirúrgico. Y esas formas graves tenemos que saber identificarlas. ¿Y cómo identificamos la forma grave y la posibilidad de recurso de la cirugía para hacer una colectomía parcial, que es lo que se hace frecuentemente? Bueno, cuando encontramos un marcado incremento de los glóbulos blancos, es decir, cifras leucemoides, cuando hay hipotensión, cuando hay insuficiencia renal aguda, cuando hay incremento de la creatinina sérica, cuando hay incremento del lactato sérico, y cuando tenemos clínica o radiografía con evidencia de hilio, con megacolon tóxico, entonces ahí debemos considerar también otra posibilidad alternativa del mismo antibiótico que es la vancomicina, pero con un uso diferente, no por sonda nasogástrica, no por vía oral, pero sí en forma rectal. Nosotros la colocamos colocamos una sonda, la diluimos en solución fisiológica y la colocamos a retención. La colectomía puede ser salvadora, pero recuerden que se asocia con un incremento en el riesgo de la mortalidad, sobre todo cuando los glóbulos blancos son arriba de 50.000 y el lactato es arriba de 5 miligramos de decilitro. De esto a veces es medio repugnante de hablar, del trasplante de materia fecal, como lo dicen algunos autores, ¿sí? Y yo lo puse como noticia increíble al mundo, ¿no? Que utilizar heces para curar una diarrea severa. Y esto es, sí, si uno usa el sentido común, obviamente coloca el flora intestinal para equilibrar el desequilibrio que se ha producido en el colon, es un hecho con sentido común. ¿Existen tratamientos alternativos? Sí, existen tratamientos alternativos, hay nuevas drogas, quizás la fidaxomicina sea, que vamos a ampliar un poco el conocimiento de esto, sea la droga que últimamente se está promoviendo para el tratamiento de esta enfermedad. Nosotros todavía no la tenemos en nuestro mercado. Tenemos esta otra, la nitaxosanida, que es un equivalente al metronidazol. Por lo menos los trabajos controlados son efectos similares al metronidazol. La rifamicina también se la homologa a la vancomicina, y el tolebamir no es un antibiótico, es un bloqueante de las toxinas A y B. En realidad no se usa como tratamiento, pero se usa fundamentalmente para evitar la recurrencia. Otras terapias son la inmunoterapia, que es con inmunoglobulina G, es decir, son inmunoglobulinas para aquellos pacientes que tienen ese déficit de inmunoglobulina y que son los factores que son factores de riesgo para tener la posibilidad de adquirir este tipo de infección. Los probióticos no se usan como tratamiento, pero sí deberían usarse en la prevención y quizás después para evitar la recurrencia. Los anticuerpos monoclonales también se han usado, pero los antibióticos monoclonales fundamentalmente bloquean la toxina A, ¿sí? Que la A es la menos citotóxica, pero bueno, inhibiría la adherencia de las toxinas al epitelio intestinal. Y la vacuna de toxoide A y B se están investigando, se han investigado en conejos, parece que son promisorias en un futuro. Y el recurso quirúrgico, bueno, ya lo dijimos, la colectomía subtotal en esas situaciones particulares. La fidaxomicina es un nuevo antibiótico macrólido, o macrocíclico, perdón,
que es un antibiótico que quizás en el futuro sea de mayor utilidad o por lo menos similar a la vancomicina. Es más activo con las cepas hipervirulentas, inhibe las toxinas, pero también tiene esta característica de inhibir las esporas. Ninguno de los otros antimicrobianos inhibe las esporas, ¿sí? La espora es la forma de resistencia del microorganismo, ¿sí? Y puede vivir durante mucho tiempo de esa forma defensiva que tiene. Tiene menor impacto en la flora normal, eso quiere decir que no nos altera tanto la flora, disminuye la colonización de enterococos bancoresistentes. Para nosotros es muy importante esto, porque el uso de la vancomicina se asocia con la colonización por enterococo, que después nos va a provocar infecciones internosocomiales, y tiene alta concentración fecal con mínima absorción sistémica. Si hay si hay una situación en la cual no es fácil aconsejarlo, es el valor, es el costo. Hoy en día, 10 días de tratamiento en Estados Unidos son $2.800. Doctor, estamos en tiempo. Sí. De los tratamientos con los lactobacilos, Saccharomyces boulardii, todo esto, no hay ningún estudio que nos ayude a certificar que en el tratamiento son útiles. Pero sí, hoy también tenemos que entender esto que es muy importante, que es la profilaxis. Los pacientes que sufren esta enfermedad tienen que tener una habitación individual, lavarse la mano con agua y jabón o clorexidina, no con alcohol, porque el alcohol no destruye la espora. Tiene que tener equipo de protección, batas y guantes, la limpieza de toda la superficie con hipoclorito a 1000 partes por millón, decontaminación de todos los equipos como termómetro, manguito de presión, las mesillas, porque ahí viven las esporas, y la limitación de política de antibióticos agresivas, es decir, usar racionalmente los antibióticos para evitar este tipo de enfermedad. Como conclusión, esta enfermedad es un problema de importancia y cada vez más en la asistencia médica. La frecuencia y los índices de moro y mortalidad son cada vez más altos, y las estrategias terapéuticas disponibles hoy no son adecuadas para revertir la tendencia que tenemos en este momento. Los intentos nuevos están focalizados principalmente en la preservación de la flora intestinal y optimizar la respuesta inmunitaria. Y por el momento lo que hay que hacer es una vigilancia estricta, uso racional de los antibióticos, adopción universal de medidas de prevención fundamentalmente, y las direcciones futuras van en el reconocimiento de la forma severa, en la validación de los riesgos y la estratificación, ampliar el arsenal terapéutico con 2 enfoques, tanto antibiótico como no antibiótico, y la implementación de un paquete de medidas de control de infección para este tipo de enfermedad. Nada más. Muchas gracias.